Me platicabas también una situación con los orbs o los orbes, no sé de qué forma los podamos llamar, ahorita me dices cuál es la forma correcta. Nosotros en lo que es el fenómeno paranormal, lo que tiene que ver con fantasmas, se asocia mucho a estas situaciones, que porque se ven formas en estas pequeñas esferas, se ven caras, se ven cosas. Tú me dices que también tiene que ver con el tema ovni. Bueno, está dentro del rango, te voy a decir por qué. Nosotros utilizamos mucho el espectro infrarrojo. Sí. Nosotros hemos detectado que hay ovnis invisibles, por así decirlo, los cuales pues solamente son detectados a través de la visión nocturna. Entonces estas cámaras, sobre todo las cámaras que hoy en día monitorean hogares, estas cámaras, circuitos cerrados de televisión, han ayudado a detectar sobre todo esos orbs. Muchas veces cuando están cerca de los animales, los hemos visto muy cerca de los animales, y tú decías, es que apareciera que dentro de ellos está algo. Sí. Para mí, o yo como los determino como entidades etéreas, que no pueden ser tocadas prácticamente, no requieren forzosamente de una materia, pero sí podrían ser de un mundo paralelo. Entonces estos mundos paralelos podrían también tener un vínculo con el fenómeno, no necesariamente ovni, pero sí dentro de dónde provienen estas entidades, ¿no? Si vienen de otras dimensiones, de mundos paralelos. Hablábamos hace un momento de que podrían ser incluso, de otro universo. O sea, porque no sabemos exactamente dónde vengan. Hablamos pues obviamente de Billy Mayer y decimos, bueno, los de las Pleiades, hablábamos de Orión, hablábamos de Zeta Reticulum, o sea, de muchos lugares que pudieran, o que creemos que pudieran venir, pero podrían venir incluso de otros universos. O sea, los científicos hoy en día, la NASA, de la NASA, yo no soy científico, pero trato de entender la ciencia. Y también lo que te decía hace un momento, muchas veces si nosotros queremos darle una explicación al fenómeno ovni o al fenómeno paranormal a través del intelecto, va a ser muy complicado, muy difícil. Esto va más allá del intelecto, no es cualquier cosa. O sea, si tú lo quieres ver a través de la ciencia, no va a ser sencillo. La ciencia requiere forzosamente de los materiales físicos para poderlos analizar una y otra vez y determinar de qué se trata. Esto es algo que no se puede palpar. Lo decíamos hace un momento, son como los sentimientos, ¿no? Imagínate que alguien se pusiera a decir en estos momentos que los sentimientos no existen porque no los podemos analizar y no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Y muchas de estas entidades se pueden sentir y se pueden percibir cuando entras a una frecuencia de la que hemos hablado, que puede ser también a través o detonada después de haber estimulado la glándula pineal, que muchas veces también en internet ha sido denigrada y se ha dicho que simple y sencillamente es un órgano que sirve para lo que sirve y nada más, y que en las culturas ancestrales se mencionó como el ojo de Horus en Egipto o como el tercer ojo en la India, que sí tenían un significado y que sí efectivamente representaba algo muy importante para ellos, y que hoy en día muchas veces sale la gente en YouTube a decir, no, soy científico y eso no tiene nada que ver y no tiene nada de científico y ese órgano no sirve para nada más que para lo que funciona. No, yo creo que cuando estimulamos esa glándula pineal a través del autoconocimiento, a través de analizarte a ti mismo, a veces estimulamos esa glándula pineal que es la responsable de los sueños vívidos. De aquellos sueños en donde muchas veces, ¿cuántas veces en el limbo, en ese lugar que es la tierra de nadie, en los sueños, muchas veces hemos vivido cosas y nos hemos encontrado o hemos entrado en contacto? Incluso hay gente que ha encontrado en contacto ahí con seres queridos, ha entrado en contacto incluso con extraterrestres, porque es la tierra de nadie. Ahí no hay leyes, por así decirlo. Entonces, yo creo que cuando estimulamos esta glándula pineal, sí entramos en una frecuencia. Yo lo manejo, es como pasar del AM al FM, pero no cualquier FM, al FM estéreo. Hay una fidelidad diferente, un lugar diferente en donde estas entidades pueden detectar nuestra presencia y pueden entrar en contacto con nosotros. Entonces, creo yo que estos orbs, cuando tú desarrollas ciertas cosas tan sensitivas, puedes incluso verlos o pueden trasladarse no sé si de un mundo paralelo,
yo quisiera creer que es de un mundo paralelo, pero están ahí. Nosotros coexistimos con muchas entidades que no podemos ver. El ojo humano a veces no puede verlo, pero podemos sentirlo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido observados? Claro. Nos hemos sentido observados, o a veces hemos visto el movimiento de un objeto y aparentemente no había nadie, pero las cámaras detectan otra cosa. Entonces lo mismo creo que con los orbs. Creo que estas entidades, más que fantasmas para mí, son entidades etéreas, tal vez no tan desarrolladas inteligentemente como el ser humano, pero que están ahí coexistiendo con el ser humano. Oh, bastante interesante. Del tema de los agrogramas, que déjame decirte que yo creo que hace unos años estaba mucho más sonado esas cuestiones. Yo era una persona que se quedaba fascinado con la cantidad de figuras que aparecían, sobre todo en Europa. ¿Qué tienes para decirme sobre esto? ¿Qué es o por qué sucede? Pues para mí son mensajes de estas inteligencias. No sé por qué lo hagan de esta manera, por qué no lo hagan contundentemente, por qué no poner nombres, pero creo que todo se basa en lo mismo que hemos hablado a lo largo de los años y del tiempo. Creo que ese pacto de no intervención, no necesariamente con una autoridad, porque a veces se dijo que se había pactado con un presidente de los Estados Unidos y que por eso no intervenían con la tierra. Yo más bien creo que ellos están permitiendo el desarrollo normal y natural del ser humano, sin intervenciones, pero sí sutilmente tratan de ayudarnos, sutilmente se han filtrado, o sea, sutilmente nos dejan mensajes, o sea, como diciendo, aquí estamos, pero estamos con ustedes, pero no podemos intervenir con su desarrollo, como un padre que permite muchas veces que su niño se caiga y que él solito se levante para que él pueda aprender a caminar, claro. y no necesariamente tenga que depender de él, y yo creo que ese es el desarrollo natural de la civilización del ser, de la humanidad. O sea, es un desarrollo que tenemos que tener, que tenemos que madurar como especie, y eso es lo que ellos están permitiendo. Por eso es de que muchas veces los mensajes no son tan contundentes. Estos mensajes sí han sido y han podido ser replicados, pero se han tardado días en hacerlos. Lo que las personas no saben es que la estructura interna de estas plantas, por así decirlo, de este trigo, sobre todo en el trigo, porque no nomás ha sido trigo, también han sido otros plantíos, cambia su estructura y además no se rompe, sino que nada más está como si estuviera peinada. Las que han sido fabricadas o trucadas, porque sí ha habido personas que se han dedicado, las rompen, además no crean esa energía que se libera, porque se han detectado altos niveles de energía también en el lugar. Yo creo que son mensajes sobre todo para las grandes esferas políticas. Yo he podido detectar a través de lo largo del tiempo, y como te vuelvo a repetir, siguiendo de cerca el fenómeno OVNI, que cada vez que ha habido un planteamiento o una posibilidad de una tercera guerra mundial. De hecho, hace poco a mí me llamó mucho la atención una declaratoria del presidente Donald Trump, del expresidente Donald Trump, que decía que a él no le preocupaba tanto el calentamiento global, que le preocupaba el calentamiento nuclear. O sea, nosotros estamos en una etapa a nivel tecnológico muy fuerte, demasiado fuerte, que si llegara a estallar una tercera guerra mundial, de verdad, lo que siempre se ha dicho, no quedaría piedra sobre piedra, de verdad. O sea, ha habido una gran e irrazonable creación de armamento nuclear en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso, esta presencia que se ha dado de tantos de ovnis en muchas partes, sobre todo, ha sido donde existe material nuclear. Tal vez esto no lo sabe la gente, nada más. Muchas veces vemos el video y ¡ay, apareció un ovni aquí, apareció! No, la creación de la Oficina de Anomalías de todos los dominios del Pentágono fue precisamente porque estas entidades estaban muy cerca de las bases militares donde había armamento nuclear. Mira, yo te voy a platicar algo muy interesante que tal vez mucho público no sepa. El 1 de septiembre de 2016, en pleno Cabo Cañaveral, un ovni hizo estallar en 1000 pedazos un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX. Yo creo, porque lo he dicho así, incluso lo dije en televisión,
que muy posiblemente, porque ni siquiera lo toca, pasa a una velocidad hipersónica, como viajan estos objetos, porque no son son súper veloces, ya no es supersónica, sino hipersónica. Pasó a una velocidad hipersónica, pero fue detectado por las cámaras de la NASA y de la SpaceX, y sin tocarlo, cuando iba pasando, a través tal vez de un pulso electromagnético, lo hace estallar en 1000 pedazos. 2 días antes estaban tratando de hacer una prueba. Estaban haciendo una supuesta prueba. Lo que la gente no sabe es que 2 días antes, en círculos conspiranoicos, yo no soy conspiranoico, pero sí de alguna otra forma me llegó la información, que decían que este cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, de este señor Elon Musk, llevaba lo que le llaman ellos la carga útil. Y en la carga útil, que nadie sabe lo que lleva, porque así es conocida, llevaban material bélico al espacio. Y que estas entidades que nos visitan no lo permitieron. Porque si bien es cierto que el planeta Tierra pues nos pertenece, el universo no. El universo le pertenece a todas las entidades o a todos los seres que lo habitan, y nosotros no podemos romper con el equilibrio del cosmos. Entonces, si algo han dejado ellos claro, es que no van a permitir que nosotros militaricemos el espacio. Tal vez nos van a permitir, si nosotros queremos y si no entendemos, que nos hagamos entre nosotros. Pero no van a permitir que que nuestra guerra, nuestra mentalidad bélica, llegue hasta el espacio. No lo van a permitir. Y creo yo que muchas veces estos mensajes que tú me preguntas, que quedan plasmados, y que muchas veces quedan plasmados por siempre. O sea, la gente cree que estas cosechas las limpian, y sí las limpian, las destruyen, recogen la siembra, y ya desapareció. No, vuelve a surgir ahí mismo. O sea, ¿cómo te puedes explicar eso? Les han llamado círculos fantasmas, porque vuelven a aparecer. O sea, queda marcada la figura. ¿Esto cómo lo puedes realizar? No lo sabía eso. Pues imagínatelo. No te lo imagines. Yo he compartido muchos de esos videos en mis redes sociales, y ahí están las imágenes. Les llaman círculos fantasmas o crop circles fantasmas, porque vuelven a surgir. La misma figura vuelve a surgir, como si hubiera quedado una huella indeleble ahí marcada. Ahí quedó. Entonces yo creo que muchos de esos mensajes son para las grandes esferas políticas, porque cuando ha querido estallar una guerra siempre aparecen imágenes. Bueno, cuando fue la peor etapa del COVID, cuando estábamos en el punto más alto del COVID, ¿no aparece una imagen que posiblemente ayudó al desarrollo de la vacuna? O sea, imagínate, o sea, sutilmente sí nos ayudan, y creo que muchas de esas figuras sí tienen que ver con ese plano místico. Místico no quiero decir religiones ni nada de esto, pero sí de alguna otra forma estas entidades que benévolamente ayudan al ser humano a su desarrollo, y creo que los científicos y las autoridades del más alto nivel sí lo saben, pero lo siguen ocultando. Ellos quieren seguir perpetuando el misterio por alguna razón. En los casos que tú has conocido durante todas tus investigaciones, ¿cuál es el que para ti dices, es algo fuera de cualquier otro caso? O sea, el que digas el más fuerte, que tú consideres que es el más fuerte. Mira, yo creo que ha habido muchos, ¿no? Pero dentro de la casuística ovni hay uno que en la antigua Unión Soviética ocurrió. No es que me haya pasado a mí. Yo he visto muchos ovnis, he tenido muchos encuentros, y ahorita te voy a platicar de uno muy importante, que fue para mí muy importante, ¿no? Sí. Pero creo que a nivel mundial ha habido muchísimos. Pero en la ciudad de Voronezh, en la antigua ex Unión Soviética, se dio un caso muy importante, donde cientos de personas, incluyendo niños, pudieron ver el descenso sobre un parque de una nave donde descendieron estos seres. Hoy en día, aún esos niños que hoy ya son adultos, siguen hablando del caso, de cómo pudieron ver a estos seres. O sea, posiblemente no eran entidades que venían a invadirnos, no eran entidades que comúnmente nos venían. Yo creo que descendieron, bajaron, observaron y se fueron. Y no volvieron a regresar, tal vez, no lo sé. Pero es un caso que incluso muchas agencias importantes de noticias de aquellos años pudieron confirmar. O sea, el caso ocurrió. ¿Qué te está diciendo que en los años 90 una nave y seres descendieron en un lugar público? Porque eso es lo que se ha pedido siempre.
Todo el mundo lo ha pedido siempre. ¿Por qué no bajan en las grandes ciudades? ¿Por qué no nos visitan? ¿Por qué no se da un encuentro así como el Día de la Independencia, en donde la nave se posa sobre las ciudades? Pues yo creo que no es el momento, pero esto sí ocurrió. Y ocurrió en Voronezh, en la antigua ex Unión Soviética. Y está totalmente documentado por agencias periodísticas de ese momento. O sea, creo que ese es uno de los casos que más se debería de hablar a nivel mundial. Pero en lo personal, más allá de los casos de los que yo te he hablado, de las experiencias que yo viví, hay un caso, o bueno, una experiencia que me ocurrió hace 4 años. Después de haber tenido un despertar de conciencia. ¿Y qué es un despertar de conciencia? Un nuevo estado de conciencia, donde puedes empezar a sentir, a vivir y a hacer cosas, y a saber sobre todo cosas que tú no conocías de ti. Y entras en ese estado vibracional del que hemos hablado. Pues bien, un día como eso de las 5 o 6 de la mañana, me despierto muy armonioso, estaba pues muy contento porque de verdad estás en un estado mesiánico, en donde te sientes pleno completamente, muy pleno. Es un estado extraordinario cuando tienes ese despertar de conciencia. Algunos lo llaman despertar espiritual, pero finalmente es lo mismo. No es una experiencia espiritual, sino un despertar espiritual. Pues bien, entonces me despierto, subo a la azotea de la casa de todos ustedes y comienzo a ver el cielo. Era un día muy claro, y regularmente pues hay muchos satélites en la bóveda. Se alcanza a ver en la bóveda celeste. O sea, a veces por el momento en el que te encuentras, la hora en la que te encuentras, a veces el sol empieza a reflejar algunos satélites. Pero los satélites llevan una trayectoria, llevan una órbita. ¿Y qué es una órbita? Ellos los meten en una órbita y haz de cuenta que es como si cayeran en caída libre. O sea, los atrapa la órbita y ya, están generando solitos ya. O sea, no pueden cambiar de dirección. O sea, tú cuando ves un pequeño objeto que está moviéndose a placer o inteligentemente, evidentemente no estamos hablando de un satélite. Bueno, pues yo comienzo a ver haz de cuenta que más o menos a la altura de mi mano derecha, sobre la bóveda celeste, veo que viene un pequeño objeto. Yo dije, posiblemente es un satélite. Pero empiezo a ver cómo se empieza a mover. Dije, no, pues ya no es un satélite. Evidentemente, con la experiencia, pues ya no es un satélite. Si tú quieres ingenuamente, por el estado en el que yo me encontraba en ese momento, yo no me subí a ver ovnis. Yo me sentía pleno, me sentía bien. Acababa de vivir una experiencia que jamás en mi vida había vivido y que por muchos años no es que buscara, sino más bien se dio a través del conocimiento de mí mismo. Cuando veo este pequeño objeto, ingenuamente, si tú quieres, le hice así como que pues hola, ¿no? Así un hola, no sé si lo dije o lo pensé, nada más hice así. Y desde este lado, de mi lado, de mi mano izquierda, comienza un objeto a mandarme flashazos. Eso ya es una comunicación, es una interacción con estas entidades. Durante años, Nazaret, años y años de campamentos en diferentes partes de la República Mexicana, en donde pude observar objetos voladores no identificados, en donde los pude grabar, donde los pude ver, incluso en Sudamérica. Siempre tratábamos nosotros de hacerles señales con las lámparas en aquellos tiempos. Posteriormente con los láseres les hacíamos estímulos luminosos, como yo les llamo. Tratábamos de llamar su atención para que se detuvieran, para que nos hicieran alguna señal. Jamás pude vivir esa experiencia hasta que entro a esta frecuencia, a este estado vibratorio en donde solo se da, en donde ellos mismos lo detectan y ellos mismos de alguna manera crean este aparente, si tú quieres primitivo, pero contacto. Este pequeño, tampoco escuché voces en mi cabeza, tampoco tuve una abducción, pero sí pude vivir la experiencia de cómo estos me lanzaron algunos flashazos, como diciendo estoy aquí, y eso pues prácticamente ya es un contacto. Entramos a la era de contacto, Nazaret. Y no solamente yo lo he vivido, muchos grupos de contacto a lo largo y ancho del planeta Tierra están viviendo estas experiencias, algunos más allá, otros menos, pero las están viviendo, y esto a través del estado vibratorio. Y se lo dijeron a Billy Meyer ya se hace muchos años durante su contacto, que yo considero un contacto real, que aunque también sí hubo muchas falsificaciones por parte de Meyer,
sí tuvo un contacto real. Billy Mayer sí tuvo un contacto real y le dieron mucha información, pero él también estaba desarrollado, muy desarrollado espiritualmente. Él había practicado muchas cosas en su interior, había desarrollado ya esa frecuencia y por eso se lo dijeron. Gracias y a través de tu estado vibratorio fue que te pudimos contactar. Entonces, ese es el canal de contacto verdaderamente. Para todos aquellos que quieran tener un contacto, tienen que buscar interiormente. Ahí van a desarrollar ese estado vibratorio y van a poder tener un encuentro y un contacto con estas entidades. Wow. Muchas personas han atribuido a que nuestras antiguas civilizaciones han estado siempre en contacto con ellos. Incluso también se habla mucho sobre el tema de la religión, de apariciones divinas, que lo relacionan mucho con el tema ovni. Los investigadores afirman que no es una entidad como un santo o un dios, sino que es una persona de otro mundo. ¿Tú qué opinas sobre esa clase de opiniones? Lo que decías de las antiguas civilizaciones, todas las civilizaciones del mundo, absolutamente todas, sus deidades provinieron del cielo. Todas las que me digas, desde la egipcia, todas, absolutamente todas. ¿No? Aquí en México, pues Cuculcán, bueno, todos tuvieron sus deidades que provenían del cielo. En cuanto a las cuestiones celestiales, evidentemente también ha habido muchos casos dentro de la casuística ovni que hemos determinado que no se trató de una aparición mariana, porque finalmente hay muchas apariciones marianas. Recientemente en San Luis Potosí, de hecho, se dio el caso de una cruz en plena crucifixión. En las nubes. Sí, se dio en las nubes una cruz por ahí se vio en San Luis Potosí en plena Semana Santa, ¿no? O sea, no es casualidad tampoco. Sí hay apariciones marianas, sí hay mensajes divinos, sí existen. Pero también hay casos, por ejemplo, el de los 3 pastosillos, del caso de la Virgen de Fátima, en donde aparentemente el sol les bailó, el sol, o la danza del sol, como es conocido. Fíjate, ellos tuvieron un encuentro con la Virgen y miles de personas se reunieron y vieron cómo el sol se movió. Evidentemente el sol, hoy sabemos, no se pudo haber movido. Un bamboleo. Sí, un bamboleo tuvo. Y bueno, ¿qué es lo más interesante ahí? Que sí fue una razón de estudio y el por qué. Porque pudo haber sido una alucinación colectiva y finalmente pues todos entraron en una etapa en la que dijeron, ay, sí estamos viéndolo, y todo el mundo, una psicosis y todo el mundo vio lo que creyeron ver. No, hubo un elemento que determinó que algo había ocurrido ahí. Momentos antes había llovido. Después de esa presunta danza del sol, la ropa estaba seca de las personas. Algo inexplicable que había ocurrido. Queremos creer nosotros que no fue el sol, sino que posiblemente una nave, una esfera de luz, una esfera de energía pudo haberles danzado y de alguna manera pareciera que también quiso estar presente durante esta cuestión. ¿Qué otros elementos hemos encontrado religiosos? Incluso Juan 23 tuvo un encuentro con un ser extraterrestre en los jardines del Vaticano. Así de sencillo. O sea, un papa tuvo un encuentro con un ser en los jardines del Vaticano. Él creyó y pensó, cuando vio descender esta luz y este ser, que se encontraba con un ángel. Él dijo, pues es un ángel. Y pues es una intercesión de Dios. Y habló con él. Esto, afortunadamente, también fue presenciado por un asistente de él, que también se encontraba ahí. Porque si no, tal vez esto hubiera sido una locura o muchas personas hubieran pensado que era un invento, pero hubo una persona que testificó todo, que vio cómo esta entidad bajó y cómo este papa tuvo una conversación con él y posteriormente dijo que las moradas en el universo y la de Dios eran muchísimas, que los hijos de Dios eran muchos. O sea, la misma religión de alguna manera ha tenido estos encuentros y ha detectado que evidentemente no somos los únicos seres pensantes en el universo. Sí, de hecho, fíjate que me acuerdo con esto que estamos platicando,
de estas pinturas tan importantes donde se ven, no recuerdo si eran figuras de la, imágenes de la Virgen con el Niño Dios y al fondo la nave o estas figuras que parecen naves, donde las personas de ahí dicen, oye, pero ¿por qué está eso? Eso es una nave. Yo creo que sutilmente muchos de estos pintores quisieron dejar en claro que ahí existía. Y yo creo que muchas personas religiosas llegaron a tener contacto con ello, pero no se podía hablar abiertamente. Recordemos que todo esto era demoníaco. Claro. O sea, si tú hablabas de cualquier cosa que no, la ciencia no lo aprobara, tú tenías pacto con el demonio, tú podrías haber sido llevado a la hoguera. Entonces, tal vez estas personas llegaron a tener algún tipo de contacto, algún tipo de encuentro, o posiblemente alguna visión, o fueron testigos de un avistamiento real de un ovni, y en lugar de decirlo, platicarlo, pues los plasmaron, lo dejaron sutilmente en estos cuadros. Pero también, no solamente ahí. Si nosotros decimos que el fenómeno ovni lleva más de 10,000 años de presencia en la Tierra, no es por casualidad, no es porque nosotros nos queremos alucinar, porque queremos que se escuche muy rimbombante decir que tiene más de 10,000 años. No, sino porque existen pinturas rupestres que demuestran que hubo presencia y contacto alienígena en la antigüedad. Hay seres que están ahí flotando, conectados a esferas, con cabezas grandes, como se describe en los encuentros con extraterrestres. O sea, ahí están, ahí está toda esta información. La pintura rupestre más vieja data de 10,000 años, a donde hay una serie de seres de grandes cabezas con los cuerpos descritos por los testigos de encuentros cercanos. O sea, esto no es de ahorita. Tan solo ahora que se han llevado a cabo estas audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos, se habla que desde 1930 el gobierno de los Estados Unidos tenía información de la presencia de estos seres aquí en la Tierra, desde 1930. Nosotros consideramos que a partir de la caída de la nave en Roswell, entre el 2 y el 4 de julio de 1947, o el encuentro de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947, que pudo avistar 9 objetos en forma de media luna. No eran platillos voladores, porque eso se confundió mucho tiempo. Eran objetos con forma de media luna sobre el monte Rainier en el estado de Washington. Nosotros creíamos que ahí era donde había partido la información y se conoce la era moderna del fenómeno ovni. En estas audiencias públicas desde 1930, el gobierno de los Estados Unidos sabía y sabe la presencia de estos seres. O sea, imagínate tú desde cuándo nos lo han ocultado. Y siguen ocultando. Ellos quieren continuar perpetuando el misterio del fenómeno por muchas razones que si quieres te las platico. Sí, fíjate que he escuchado mucho sobre que Estados Unidos inventa las cosas por la cuestión de que todo sucede allá. Pero yo tengo un pensamiento sobre estas situaciones. Muchos de los avistamientos que se han dado en algunas ciudades o algunos países, pues no son países tan desarrollados, que no tienen a lo mejor la misma tecnología, que las personas no tienen esa capacidad como para tener una cámara o un teléfono y documentar todo. ¿Tú qué piensas de esas personas que dicen que todo solamente es un invento de los Estados Unidos? No, definitivamente no. Mira, si yo no hubiera tenido esas experiencias que he tenido a lo largo de los años y del tiempo, pues te podría decir que posiblemente sí, ¿no? Pero no, este es un fenómeno mundial. La oleada, de hecho, es mundial. Comenzó en el 2015 nuevamente, porque esto se da por etapas. Por etapas, sí. Sí, son oleadas. O sea, vino la de los años 40, vino después la de los 50, 60, después por ahí vino muy fuerte, que a mí me tocó vivir con gran intensidad, la de los 90, 2000, a principios de los 2000, y después bajó. Muchas personas incluso pensaban que esta nueva oleada iba a comenzar en el 2012, cuando acabó la llamada cuenta larga del calendario maya, que ustedes recordarán que incluso se decía que el mundo iba a acabar, que era el fin del mundo, y otros decían, no, es que viene una nueva etapa, y que ahora sí van a venir los extraterrestres. Todo el mundo pensaba que en el 2012 se iba a dar esta gran apertura con el fenómeno ovni, que estas entidades se iban a abrir, y no ocurrió así. Comenzó en el 2015 y nuevamente en los volcanes mexicanos. Nuevamente las cámaras de monitoreo volcánico comenzaron y volvieron a observar y detectaron claramente, en perfecto foco, tomaron
tomaron platillos voladores, y cuando empiezan a aparecer los platillos voladores, es una cuestión inequívoca de que una gran oleada comenzó. Y no ha parado, no se ha detenido. Por eso es de que toda esta cuestión que ha hecho Estados Unidos sí ha sido hasta cierto punto una cortina de humo. Lamentablemente, pues también muchos investigadores han cometido errores que íbamos muy bien en esa cuestión. Creo que lo que se dio con David Grush, ex piloto, ex militar, que hizo declaraciones juradas frente al Congreso de los Estados Unidos, pues había cobrado mucha relevancia el fenómeno OVNI. Lamentablemente otras circunstancias, otras situaciones hicieron que retrocediéramos algunos pasos atrás, pero el fenómeno OVNI está más vigente que nunca. Yo estoy seguro que en los próximos años va a haber mayor apertura de estas entidades y algo que mantiene sumamente preocupado al gobierno de los Estados Unidos. O sea, sí es cierto que ellos tratan de ocultar esta información. Mira, esta información lo ocultaron porque ellos querían obtener la tecnología cuando ellos supieron y se dieron cuenta, cuando ellos recuperan esta nave estrellada en Roswell, que ahorita te voy a también platicar algo que muchas veces decíamos, ¿cómo es posible que una entidad o unos seres tan avanzados, tan inteligentes, pues, cómo es posible que puedan o hayan podido cruzar el espacio y terminen estrellándose en la Tierra? Pues bien, ahorita te voy a comentar eso. Bueno, nosotros creíamos que después de esa recuperación, ellos pensaron y se dieron cuenta que esta tecnología era extraterrestre. Entonces, como esta tecnología extraterrestre, y siempre hemos tenido una mentalidad bélica, ellos dijeron, quien tenga esta tecnología va a poder gobernar el mundo. Por eso lo ocultaron. Incluso estuvo un nivel de ocultamiento tan alto que estaba por encima de la bomba atómica. O sea, su ocultamiento fue más que la misma bomba atómica. Por eso lo han querido ocultar durante todo este tiempo. O sea, ¿cómo es posible que Sean Patrick, que es la persona encargada de la Oficina de Anomalías de Todos los Dominios, creada por el Pentágono, que sea una persona que fue un analista de inteligencia, un hombre que conoce de tecnología, una de las pocas personas que conocen más de tecnología en el mundo, no sepa qué son? Él mismo dijo, no sé qué son estos objetos. Estos objetos no sé qué sean. O sea, no sé cómo es posible que no hay una tecnología que pueda pasar del espacio a la atmósfera terrestre y bajar al mar o al agua, que pueda moverse de esa manera. Los conocen como vehículos transmedia, que pueden dominar trasladarse por cualquier lugar. No hay una tecnología en el planeta que viaje a 20, 30 veces la velocidad del sonido y se detenga abruptamente. No existe. O sea, cualquier cosa que vaya a esa velocidad y se detiene, en ese momento es como si te detuviera una pared de concreto. Así estallas. O sea, no puedes reducir tu velocidad abruptamente. Tiene que ir poco a poco. Bueno, pues estos objetos lo hacen y nadie sabe qué son. No puede decirse que es tecnología terrestre. Entonces, por eso ellos lo han ocultado. Pues bien, en un congreso que yo tuve la oportunidad de estar, en el 2022, en Barcelona, España, en el congreso más importante de ufología, el Ufology World Congress, tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa y posteriormente en su conferencia normal de Christopher Mello. Christopher Mello es un investigador que hoy se ha convertido en investigador, pero él trabajó para la milicia, para la inteligencia de los Estados Unidos, un hombre que estuvo cerca de Bill Clinton, de los gobiernos de George Bush. O sea, así de cerca estuvo él, y él mismo sabe perfectamente que este fenómeno es real y lo investiga y habla de él abiertamente. Pues bien, este hombre dijo, después se quiso desdecir un poco, porque recuerda que ellos también pues crean ciertos contratos de confidencialidad y sobre todo que esto es una cuestión de seguridad nacional. Por eso es el principal argumento que ellos aparentemente no le dicen al público lo que está ocurriendo, porque es un asunto de seguridad nacional. Pues Christopher Mello, en su conferencia de prensa, yo no sé si se le fue, dijo él que sus colegas en el gobierno y él pensaban que la caída o la nave de Roswell había sido un regalo de los extraterrestres para la humanidad. Un regalo de los extraterrestres de la humanidad. O sea, entonces cambia todo el panorama. Claro. Y entonces dices, caray, entonces ellos han querido ayudarnos a través de darnos esta tecnología. Ellos nos dieron esta tecnología.
para que nosotros podamos desarrollarla. Incluso hay un libro que escribió un coronel llamado Philip Corso, que se llamó Un día después de Roswell, y él decía cómo la ingeniería inversa o la retroingeniería había desarrollado esta tecnología o estaba extrayendo esta tecnología para implementarla en la vida cotidiana del ser humano. Que la fibra óptica, el rayo láser, el microchip e incluso el teflón habían sido sacados y extraídos de estas naves recuperadas, no solamente en Roswell, sino que dicen que incluso, porque lo decía Christopher Mello, que incluso empresas privadas tenían ya parte de esta tecnología y estaban desarrollando tecnología a través de esto. Yo creo que incluso una de estas empresas podrían ser la de Elon Musk. O sea, esta SpaceX estuviera desarrollando. Por eso ha sido tan... ha censurado tanto el fenómeno OVNI. También es uno de los opositores. Sí. Pero él le trabaja y sobre todo ha recibido mucho dinero del gobierno, muchísimo dinero. Y te vuelvo a repetir, él mismo quería llevar material bélico precisamente militar al espacio. O sea, iba a ser utilizado. Por eso es una de las personas que creo yo que también está desarrollando tecnología extraterrestre. O sea, o a través más bien de la tecnología extraterrestre, de la retroingeniería, están extrayendo. Y lo decía Christopher Mello, no nomás Estados Unidos, todo el planeta tiene material extraterrestre que han podido recuperar de muchas naves en el planeta. O sea, entonces... podría ser que incluso, no sé de qué manera los extraterrestres están permitiendo que nos desarrollemos tecnológicamente.